Wario es uno de los personajes más famosos de Nintendo. Nacido como archirrival de Mario, debutando en el Super Mario Land 2 de la Game Boy como jefe final, supo ganarse el cariño del público al punto que quedó protagonizando su propia saga de videojuegos, los Wario Land, siendo las consolas portátiles de la Gran N las plataformas predilectas para recibir las aventuras de este antihéroe. El primer título en salir al mercado con Wario como figura principal fue el Wario Land Super Mario Land 3, quedándose las consolas caseras de la compañía de Kyoto sin su correspondiente edición del antagonista de Mario, hasta la llegada de Wario World en la GameCube, por lo que máquinas como la Super Nintendo nunca tuvieron su juego de Wario, ¿o no? Y es que para el mundo del ROM hacking no hay nada imposible, y una persona se puso en la tarea de hacer un remake muy particular, eso sí, de la primera odisea de este personaje en la Game Boy, pero para la consola de 16 bits de Nintendo. Los resultados los veremos a continuación. Sin más preámbulo, comenzamos. Wario Land SNES es un ROM hack de los que llamaríamos alta modificación del Super Mario World, pero sustituyendo toda la ambientación del juego del fontanero por una más parecida al del título de Wario. El mismo fue elaborado por XX Chain-Chong 01 y ya tiene sus añitos encima, ya que su última actualización fue en septiembre del 2016. La historia gira acerca del hecho de que la capitana Sirope le robó todos los tesoros a Wario y él tendrá que salir en su búsqueda para recuperarlos. El autor buscó hacer una copia 1 a 1 del clásico de la Game Boy, pero implementando mejoras en materia gráfica, y eso se nota ya que su aspecto es muy llamativo. Parece que estuviéramos jugando una versión de X del título original, al menos en ese aspecto cumple con creces, con los sprites tanto del protagonista como de los enemigos grandes y detallados. Por momentos recuerda bastante a la entrega de Game Boy Advance. Sin embargo, no todo es perfecto. Existen partes en las cuales los gráficos se distorsionan, como en el mapa del mundo, o se ponen lentos. Pero aparte de esto, pocos motivos de queja en cuanto a los gráficos. Las melodías y efectos de sonido son versiones en 16 bits de los temas del original de Game Boy y cumplen con su cometido, aunque debo admitir que ninguna me pareció destacada. En cuanto a los controles, estos responden bien. Usamos el A para saltar girando y el B salto normal. Y el Y varía según el power up que tengamos. Normalmente recomendaría esta modificación porque tiene aspectos muy buenos como su apartado artístico, pero al llegar al apartado jugable tiene ciertos defectos que si se arreglaran harían de este juego un fantástico ROM hack. El primero y más grave de todos es que el mapa está desbloqueado por completo, es decir, puedes ir a cualquier etapa que te apetezca, no tienes restricciones de ningún tipo, lo cual le quita todo el chiste al juego. Se supone que la gracia de jugar es ir pasando los mundos y desbloqueando zonas a medida que avanzamos. Ojalá esto se arregle en futuras actualizaciones si es que las hay. Y el segundo problema, y no por ello menos importante, es la eliminación, en cierto modo, del ataque más característico de Wario, el tackle o embestida con el hombro. La única forma de realizarlo es adquiriendo una manzana en las etapas. Esto nos lleva al dilema de los power-up. No están presentes los sombreros del juego de Game Boy, sino unos ajos de diferentes colores que nos permiten tener capa o escupir fuego, por ejemplo. Es interesante, mas no es lo mismo. Además, no está la posibilidad de correr y el juego presenta bugs, ya sea en el mapa del mundo que hace que se cuelgue o durante las etapas costándonos una vida. En conclusión, es una verdadera lástima que un buen despliegue artístico, al haber representado de una manera bastante digna el Wario Land, se pierda por culpa de estos errores que pueden parecer básicos pero que son muy importantes. Esperemos que haya alguna actualización algún día que resuelva estos percances y tengamos una buena adaptación hecha por aficionados de esta saga en la Super Nintendo. Y eso es todo, amigos.
¿Qué te ha parecido este Wario Land para la Super Nintendo? ¿Te gusta cómo luce en la consola? ¿O te echa para atrás sus errores? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, como dice el dicho, por la plata baila el Wario. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.